¿qué pasa si realmente no sabes que necesitas ayuda? Es decir, ¿qué pasa si no sabes que realmente estás mal? Que realmente esto que te está pasando ahora, esto que estás pensando ahora, no, si le pasa a todo el mundo, ¿no? Le puede pasar a cualquiera, que no le das muchas vueltas al tema, simplemente lo normalizas y ya está, ¿no? Creo que eso también es una cosa que ya no es solo el hecho de pedir ayuda, sino es el hecho de ser consciente, de tener cierto nivel de autoconocimiento para decir, no estoy bien, algo me está pasando. Que luego ya, para llegar al siguiente nivel de qué es lo que me está pasando, por qué sé que no estoy bien, para eso sí que vamos a buscar ayuda externa y vamos a necesitar un tercero que nos ayude a, y nos diga qué es lo que realmente nos está pasando, que nos dé las herramientas para superarlo, ¿no? Que al final creo que es un poco la función que cumplís como psicólogos en ese sentido, más allá de muchas otras cosas. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, "Hey, look, I need some help." Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Xavi Veraza, bienvenido a este Psych and Roll número 78. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí porque seguramente te lo dirán muchos invitados, pero creo que nosotros sabemos lo especial que puede ser esto porque en su momento cuando tú empezaste, yo empecé a su vez. La verdad que admiro tu capacidad de perseverancia porque aquí sigues con 78 episodios. Yo creo que me quedé unos 25, una cosa así, pero sí que es verdad que teníamos pendiente pues hablar y mira, pues ha costado, pero lo bueno se hace esperar, así que aquí estamos. Además, sin razón aparente de por medio, porque en su día fue pues, para hacer el típico partido de ida y de vuelta que se llama, ¿no? Con el tema de los podcasts. Y ahora, pues, es simplemente una manera de ponerse al día y de hacer llevar una conversación que sabemos cómo va a empezar, pero no cómo va a terminar, que también es lo bonito de estos espacios. Y digo que sabemos cómo va a empezar porque ¿quién es Xavi Veraza fuera del baloncesto? Pues la verdad que me gustaría decir que soy una persona bastante curiosa por lo general y eso, o sea, de ahí se deriva todo lo que yo puedo llegar a ser, ¿no? Pues una persona con ciertas inquietudes fuera del baloncesto, te diría incluso más fuera que dentro del baloncesto, porque creo que es una persona bastante diferente, ¿no? Tanto dentro como fuera de la pista. Y bueno, en general tengo bastantes inquietudes, sí que es verdad que hay cosas que, eh, pues el compromiso que adquieres en un sitio, ojalá pudiera tenerlo fuera, ¿no? Porque es verdad que cuando tú te comprometes con un equipo, yo soy una persona que al menos am, lo da todo por el equipo, lo da todo por el proyecto, por lo que haga falta. Sin embargo, con mi palabra me cuesta mucho más comprometerme, ¿no? Y seguramente hubiese hecho muchas más cosas si esto hubiese podido haberlo llevado afuera del baloncesto, pero sobre todo destacaría que soy una persona bastante curiosa, que le gusta probar cosas nuevas, no sé, bastante, te diría ahora, porque antes no lo he sido tanto, bastante capaz de hablar con todo el mundo. Antes era un poco más introvertido, ahora creo que he desarrollado una capacidad de, no sé, tanto de escucha como de habla un poco diferente. Y bueno, me consideraría en cierta medida extrovertido, ¿no? Un poco. Y bueno, por lo general te diría un poco eso, la verdad que no.
Seguramente si le preguntas a alguien conocido o cercano mío, pues te diría más cosas, ¿eh? Pero yo, eso es con lo que me quedaría y es un poco lo que he ido descubriendo recientemente, que no ha sido siempre así. O sea que... mm. Ok. ¿Qué ha ido descubriendo recientemente? O sea, quizá eran cosas que yo ya era o ya tenía, pero he Ajá. sido consciente de que las tenía, ¿no? Sobre todo lo que hablaba de la curiosidad, digo, "Jo, pues igual veo una cosa y si realmente me interesa, hasta que no la desgloso, no entro al fondo, no descubro todo lo que a mí ya me interesa descubrir, no paro, ¿no? Entonces, Ujú. pues eso es una cosa que la he tenido, digamos, siempre, pero, pero no era consciente de que era de esta forma, ¿no? Y quizá, pues, por ejemplo, el mundo empresa ha sido otra cosa que desde pequeñito, porque mi madre siempre me dice que el tema del dinero, que siempre andaba ahí negociando, trapicheando y tal, que nunca he montado un negocio con 12 años, como salen ahora Ujú. muchos emprendedores, ¿no? Pero siempre como que ha sido una cosa que me ha gustado y es verdad que es algo que recientemente me he dado cuenta que es verdad. Digo recientemente, te diría los últimos 2, 3 años, ¿eh? Pero Ujú. que es algo que sí que me he dado cuenta que realmente, jo, pues es un mundo que me gusta, me llama la atención, me atrae y bueno, pues en un futuro, quién sabe dónde acabaremos, ¿no? Ujú. ¿Crees que somos poco curiosos en general? Sobre todo, somos el primera persona del plural, lo meto a los jugadores de baloncesto, ¿no? Que se nos pone en un contexto de ve a entrenar a esta hora, sal de entrenar a esta hora, ve a comer a este sitio, luego tienes partido, luego... Como creo que es un contexto que no facilita la exploración de la que estaba hablando. Dejémoslo ahí, ¿no? Ujú. Y a gente como tú o como otros compañeros se pueden ver incluso como rara avis. Tú no sé si leíste en su día la anécdota que contó Jaylen Brown. Esto fue hace muchísimas temporadas, ¿no? Que él cogía muchos días el coche y se iba a una universidad que tenía como a 3 o 4 horas en coche simplemente por el hecho de ver las clases, ¿no? Y salió la información de que realmente en la NBA eso estaba mal visto, como ese tipo de curiosidad, ¿no? El salirte de él, yo soy Jaylen Brown, que promedio 27, 7, 6 y juego para los Boston Celtics y ya, ¿no? Y creo que un poco el deporte también te encasilla, ¿no? En eso del quién soy dentro, quién soy fuera, si se supone que todo lo que debo de ser es todo lo que hay dentro, ¿no? Y no sé qué opinas de esto, porque a mí me resuena que vamos a tener un poco de ideas similares. Sí, la verdad, te estaba escuchando y digo, jo, me gusta Sí, mucho este tema que estás sí. sacando, porque recientemente me he dado un poco cuenta, ¿no? De estas cosas, que al final, como jugadores de baloncesto, es lo que dices un poco, nos dedicamos a entrenar, comer, descansar o dormir y vuelta a empezar, ¿no? Ujú. Y bueno, no es una anécdota, pero es una cosa que yo he experimentado, que es el hecho de, yo acabé una temporada bastante saturado mentalmente y decía, no quiero saber nada de baloncesto en todo el verano, ¿no? Ujú. Y dije, ¿qué hago? Pues me meto a trabajar. Entonces, me metí a trabajar en un horario de 8 horas durante 2 meses, en el que eran 4 por la mañana, 4 por la tarde, o sea, era un horario partido. Entonces, yo te voy a contar lo que hacía, la rutina, que me parece que luego de cara a entender por qué yo ahora me comporto como me comporto, ¿no? Pues me sirvió esa experiencia. Que era el hecho de, yo me despertaba a las 6 de la mañana para ir al gimnasio antes de entrar a trabajar. Entraba a las 10 de la mañana, pero tenía que coger el autobús y tal, y bueno, no me gusta entrenar con prisa y eso. Entonces, bueno, me Ujú. despertaba a las 6, iba al gimnasio a las 6 y después desayunaba, cogía el autobús, entraba a las 10 a trabajar. Yo estaba hasta la 1:30, a las 2, dependiendo del día, y después de ahí salía y volvía a ir al gimnasio un poco a hacer pues algo de natación, un poco de estiramientos, algo de core, o sea, un tipo de trabajo diferente, ¿no? Y después por la tarde volvía a entrar a las 4 hasta las 8, o sea, después de ese gimnasio comía, Ujú. volvía a entrar a la tarde hasta las 8. Y a las 8 yo salía reventado, pero reventado es, o sea, que ni en una sesión doble las primeras semanas, te hablo. Ni una sesión doble de pretemporada acababa tan cansado, porque al final era una situación, un contexto nuevo para mí, en el que yo no estaba acostumbrado a estar de pie quieto tanto tiempo,
Porque sí, viene gente y tal, pero también hay ratos en los que no tienes, siempre hay algo que hacer, pero no tienes a nadie que atender, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es como un contexto nuevo al que te tienes que adaptar y el cuerpo se tiene que adaptar. Entonces, para mí las primeras semanas eran muy duras. Y salía a las 8 y lo único que quería era irme a mi casa, cenar y meterme en la cama para el día siguiente volver a levantarme a las 6. Claro, al final tenía que levantarme a las 6. Si yo me metía a dormir a las 12, solo dormía 6 horas y tenía que aguantar todo el día siguiente, ¿no? Entonces, yo me estaba dando cuenta a medida que al principio pues lo coges con ganas, tal, es entretenido, es algo nuevo, entonces pues bueno, a los humanos, al cerebro, todo lo que es nuevo le llama la atención, le gusta, y más en mi caso que soy una persona curiosa, ¿no? Entonces pues bueno, es un contexto diferente y lo cogí con ganas. Ujú. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que yo me doy cuenta que es que no hago otra cosa. O sea, que mi vida se repite, el día al día se repite de entrenar, trabajar, comer, trabajar, cenar y dormir. Y no hago otra cosa. Veo a mis amigos días contados. Veo a mi pareja días contados. Estoy con mi familia lo justo. O sea, es como que de repente se convierte todo alrededor del trabajo. Entonces me di cuenta, y esto era porque ah, yo estaba un poco que si dejaba el baloncesto, que si no, ¿sabes? O sea, como que imagínate el Ujú. nivel de saturación que tenía, que, que ya había entrado en un mundo en el que decía, "Uf, no sé si esto es lo que me compensa, no sé si quiero seguir aquí y tal". Y me di cuenta, dije, si tú vas a dejar el baloncesto, te vas a meter a trabajar, esto es lo que hay cuando vas a trabajar, que es una rutina total y absoluta en la que no puedes fallar. O sea, tienes que tener un compromiso máximo con la empresa, y esto que hace que no puedas tener más vida fuera del trabajo. Al menos en mi experiencia, que evidentemente pues luego habrá medias jornadas, habrá otro tipo de Claro. horarios, lo que sea. En mi experiencia, yo agradezco haber tenido la valentía de meterme en un sitio en el que para mí era totalmente nuevo, porque eso me ha dado un aprendizaje que a día de hoy me doy cuenta que como jugador de baloncesto tenemos una de horas libres que muchos otros trabajos no tienen. Entonces yo ahora soy una persona que valora mi tiempo fuera de la pista. Entonces aprovecho ese tiempo, pues ya sea para leer, para estudiar, simplemente para no hacer nada también, porque hace falta también no hacer nada. Para estar, pues yo que sé, viendo YouTube, entrevistas, lo que sea. Y entonces me he dado cuenta que si yo quiero seguir desarrollándome a nivel tanto profesional, porque a nivel profesional no lo hablo de baloncesto, sino a nivel Ujú. profesional de formándome de cara a cuando yo me retire, cuando deje el baloncesto, pues para tener algo a lo que poder dedicar mi tiempo, ¿no? Pues me he dado cuenta que si yo tuviese un trabajo normal, yo vivo para trabajar y no puedo hacer otra cosa. Y si lo hago son en horarios que no me compensa porque evidentemente la salud va antes. Y si yo dejo de dormir, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el baloncesto es un buen medio para yo poder seguir desarrollándome tanto a nivel personal como profesional, porque tengo las horas que si estuviese en un trabajo normal no podría hacerlo. Ujú. Entonces me di cuenta de eso y estoy súper agradecido, y volvemos al inicio, ¿no? Que es el hecho de que por lo general el deportista se le ve como una persona que hace piedra, papel o tijera, ¿sabes? O ABC, no Ujú. sale de ahí, y encima está visto como que no, son personas que no estudian, son personas que no tienen curiosidades fuera del baloncesto, que se dedican solo a lo que se dedican, que no hacen otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que cada vez se va viendo más un perfil similar a esto que te he contado, ¿no? Que tiene otras curiosidades, pero sí que es verdad que el tópico, pues es decir, lo contrario. No sé si está mal visto, pero sí que es raro. Y toda cosa rara llama la atención, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando es algo fuera de lo común, no te va a decir que se vayan a meter contigo, porque tampoco es el caso, pero Claro. algún vacile siempre te cae, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, creo que también si tú tienes las cosas claras, tienes que saber lidiar con eso, tienes que saber gestionarlo, que te entre por uno y que te salga por otro, porque si tú tienes claro lo que quieres y cómo lo quieres, pues entiendo que hay ciertas cosas que tienes que hacer de cierta forma. Y Ya. para ello, pues tienes que pasar por ciertas cosas, ¿no? Al final, la gente que te conoce nueva, tú haces algo diferente a lo que hace la gran mayoría, joder, pues normal que llame la atención, ¿no? Claro. Entonces, Total. bueno, es un poco lo que hay. Ujú. Por eso quizá lo de Jaylen Brown también, Ah. pues choca, ¿no? Pero seguramente si empiezas a rebuscar,
hay muchos más 100%. jugadores, sí, Ajá. sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, había hasta jugadores que le ha costado su puesto de trabajo. No sé si has visto el documental de Jordan, el Last Dance. Sí, Se habló luego a posteriori del caso de Craig Hodge, que jugó con Jordan, mm, y este jugador no sale en el documental porque era un activista a nivel racial. Y claro, Jordan era todo lo contrario. O sea, Jordan estaba en las antípodas de eso y se ve que ese rollo no, como en plan, no, esto no lo queremos aquí. Y era un jugador que era el mejor tirador, por ejemplo, de los Bulls de una época concreta, que ahora mismo obviamente no me acuerdo de los ya, años, pero me acaba de resonar ese... Esto estamos hablando obviamente de los 90, pero fíjate cómo incluso hay que pasar como por esa etapa hasta llegar a un punto de medianamente estabilidad o equilibrio entre la persona dentro y fuera. Y yo creo que mmm, criticamos mucho la cultura estadounidense en ciertos aspectos, pero creo que en España se toman luego decisiones a nivel comunicativo en relación a los jugadores, decisiones que yo creo que solo refuerzan el problema, porque yo luego veo mmm, que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como es LeBron, saca un podcast, tío, con Reddy, que es como, o sea, no hemos parado realmente a pensar en esto. O sea, es como si ya, Jordan en los 90 hubiera tenido una columna de prensa. O, o Shaquille hubiera tenido un programa en la televisión mientras era jugador de los Lakers, por ejemplo, ¿no? Y es como... Y luego, en España es todo lo contrario, ¿no? La entrevista tipo, yo ya, vamos, y lo digo y sin ningún tipo de problema, yo ya no intento traer a jugadores de ACB al podcast, porque es que no me sale a cuenta todos los filtros que hay que pasar ya, para traer a un jugador, que luego encima las probabilidades de que no se salga del yo jugador y entre al yo persona son mínimas o ínfimas, ¿no? Y tienes que pasar jefes de sí, prensa. Parece la autenticación del iPhone cuando está intentando entrar a la lista grande desde otra, eh, desde otro ordenador, ¿no? sí. Y es como, hostia, mm, lo entiendo, pero tampoco entiendo las pocas salidas que hay hacia otro tipo de miras, ¿no? Es curioso, ¿eh? Bastante curioso. Porque además, yo creo que a todo el mundo le interesa que se vea al jugador más de una forma más cercana. O sea, mira, me parece que es Meta, lo que antes era Facebook. Ah, sí. Estoy hablando un poco de cosas que me suenan, ¿eh? Pero Ujú. am, Meta llegó un momento en el que recibía muchísimas críticas y no estaba muy bien vista. Entonces, la estrategia que utilizaron, porque Mark Zuckerberg no daba entrevistas, se le veía casi como un robot. Pues siempre Eso es literal. mantenía la misma cara Sí, siempre, sí, sí. hablaba siempre el mismo tono de voz, siempre iba igual vestido, o sea, como que parecía el tío un robot. Entonces, yo creo que la estrategia, si no recuerdo mal, que utilizaron era empezar a dejarlo ir a él a entrevistas y que la gente lo viese como su lado más personal. Entonces, pues este va al podcast de Joe Rogan y alguno más conocido también en Estados Unidos. Y hostia, se le ve como de otra forma. De hecho, está dentro del equipo de UFC de Volkanovski, porque el tío reparte hostias como un molino, por lo que parece. Hostia. Sí, sí. Entonces, es decir, como que se le ve ya de otra forma porque se ha acercado al consumidor, digamos, Ujú. o perdón, a las plataformas que los consumidores de gente, digamos, normal consumen. Y entonces esto creo que lo que ha hecho ha sido mejorar la valoración o la opinión de la gente Ujú. sobre Meta, porque el líder, digamos, lo ves como alguien cercano, o sea, simpatizas con él o empatizas con él en cierta medida, sientes que esto pasa muchas veces también. Tú escuchas muchas entrevistas de uno y dices, ya lo conozco, es como mi Total. colega, ¿sabes? Y esto Ujú. lo dice mucha gente famosa que dice, "Jo, o los youtubers, pues de verlo todos los días al otro lado de la pantalla, sabes tantas cosas de esa persona que luego te lo cruzas por la calle y dices, jo, es mi colega de toda la vida. No, Ujú. no, porque tú conoces la parte que él quiere que conozcas. Y Exacto. seguramente con Mark Zuckerberg pues pasa un poco lo mismo porque las preguntas, pues bueno, tampoco estarán orientadas al libre albedrío, pero Ujú. sí que es verdad
que tendrán en cierta forma pues el objetivo de acercarlo a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces creo Claro. que en la ACB, de hecho hay futbolistas que ya van saliendo en ciertos podcasts y tal, no los escucho mucho, pero al menos ya se les ve. Y eso, pues bueno, Pero luego no sé. volvemos a lo mismo de antes. No, es que los deportistas no se expresan, no se salen del papel. Bueno, es que las consecuencias de salirse del papel normalmente no son agradables. O sea, me ha resonado ahora que hablado del fútbol del caso de Borja Iglesias. Ujú. Que Borja Iglesias es un tío que ha ido a podcast, que no ha tenido ningún problema en expresar su ideología política, que incluso la ha reflejado a nivel corporal, famosa la anécdota de cuando se pintó la uña, etcétera. Claro, a mí me flipa, pero yo entiendo que la gente desde fuera, otros jugadores vean luego las que le cae por Twitter o cómo lo ponen a caldo por hablar más de la cuenta y dices, hostia, realmente me compensa. Y tío, antes, en tu intervención de antes me estaba hablando de que a veces como que está mal visto, tío, y se me ha removido algo por dentro porque, hostia, yo me he recordado hace 4, 5, 6 años que a mí me daba como vergüenza decir que yo como que estaba leyéndome un libro de psicología o que estaba intentando formarme en este aspecto, pues. O cuando empecé a divulgar en Twitter, empecé a escribir, era como, divulgo pero con la boca pequeña, ¿no? Era como que no lo vea nadie, porque no quiero que llegue. Yo llegaba al vestuario a veces con vergüenza, ¿sabes? De, por favor, que no me pregunten sobre esto o que no lo haya leído nadie, ¿no? Y es como, me resuena el ejemplo este de las personas que saben inglés y las que no. Mm. De quedas peor demostrando que sabes inglés y eres el gracioso del grupo cuando hablas en inglés como I am, you are y no sé qué, ¿sabes? Como que eres el gracioso. En plan, mira, no tiene ni puta idea de inglés, ¿no? Como que a veces se castiga la curiosidad y de lo que hablábamos al principio, se castiga el saber. Y me Total. parece Sí, pero curioso. yo creo que desde fuera el deportista está visto como que tiene que cumplir con cierto canon, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que esto también un poco, o sea, evidentemente el fútbol, desde mi punto de vista, tiene mucha influencia en el resto de deportes. Entonces es 100%. como que se extrapola el fútbol o el futbolista como deportista, y no es verdad. También es verdad que el baloncesto se dice muchas veces o se utiliza como que es un deporte de inteligentes o para inteligentes, pero porque quizá pues hay una táctica que, por ejemplo, en el fútbol la gran mayoría de la gente desconocemos, pero también hay mucha táctica de posicionamiento y tal en el fútbol y eso se pasa por alto, ¿no? O sea, el futbolista está visto como, se dedica a pegarle patadas al balón y a correr detrás de él. Claro, como Y no a se marcan meterlo, jugadas, claro, ni hay tiempos muertos con pizarras, ni nada, es como, bueno. exacto. Entonces, yo creo que es un poco eso y parece como que, pero al final del día, si tú vas al global, seguramente muchos de baloncesto y muchos de fútbol acaban haciendo lo mismo. Es verdad que no es tan mainstream uno de otro, pero, Claro. o sea, el día a día fuera de lo que es el pabellón de entrenamiento o las horas de entrenamiento, seguramente muchos sean similares. Y muchos, yo creo que también es un poco por este miedo a qué van a decir mis compañeros. Yo creo que hay que ser incluso, manda huevos, pero hay que ser como casi hasta valiente para hacer ciertas cosas que no son cosas que hace el común de los jugadores, Total. ¿no? En plan, al final tienes que estar un poco dispuesto a recibir, no críticas, pero sí que te van a vacilar, porque al final somos unos hijos de puta en cierta medida y sin querer ir a hacer daño, acabas haciendo daño. Pero esto pasa en todos lados. O sea, al final, creo que tú por hacer un comentario que a ti te parece gracioso, no piensas realmente si le puedes llegar a hacer daño a otra persona, ¿no? Pues no sabes cómo lo puede encajar, no sabes cómo se ha despertado ese día, qué es lo que está pasando en ese momento. Hay tantas cosas detrás de un juicio, ¿no? Para hacerle a una persona que Total. es muy complicado. Pero sí que normalmente se tiende a la gracieta si esperando que no se lo tome a mal. Claro, cuando se lo toma mal encima, tú te enfadas. Te dices, cabrón, No ves si cómo tú se ha no puesto, sabes, tío. No ves cómo claro, se ha puesto, tío. Pues no, si no yo era le he para dicho tanto, una tal. chorrada, ¿no? Exacto. Claro. Pero bueno,
es un poco lo que hay. Yo personalmente, que a mí, pues bueno, suelo consumir bastante lectura y tal, o sea, me gusta. O sea, no entiendo el jugador sin la persona. Entonces, yo soy defensor, o sea, que luego está quien te diga que a pesar de que a ti te vaya mal fuera de pista, o digamos, yo que sé, estés atravesando una mala época, tienes que ser profesional y tienes que saber diferenciar una cosa de la otra. Bien, tú tienes que hacer un esfuerzo porque tienes un contrato, te debes a él y tal, pero mm, si a ti te va mal fuera de pista por lo que sea, pues imagínate que has roto con tu pareja, o incluso te va bien, imagínate que has sido padre o has tenido familia, no estás durmiendo bien. Hostia, es muy difícil que si tú no duermes bien, luego en pista puedas rendir bien, ¿no? Sí. Y eso es una cosa de la que seguramente todo el mundo se alegre y todo el mundo te felicite, pero creo que, y yo en mi experiencia evidentemente no lo sé porque no he sido padre, pero si tú hablas con ciertos jugadores que han sido padres, ¿no? Al final te pueden decir, jo, pues estoy durmiendo mucho menos. Pues claro, todo eso son cosas que luego influyen en la pista. Pues yo personalmente no entiendo, o sea, yo entiendo que si tú como persona, como ser humano, mejoras, es decir, te vas desarrollando a nivel personal, tú como jugador vas a rendir mejor. O sea, yo entiendo de forma que si tú te vas conociendo mucho mejor fuera de pista, esto hace que en pista vayas entendiendo ciertos comportamientos, ciertas reacciones, vayas siendo un poco más consciente de, hostia, ¿qué estoy pensando en este momento? O esos pensamientos negativos, poder hacerles frente, ¿no? En cierta medida. Creo que eso pasa por un desarrollo personal fuera de pista, ¿no? Que evidentemente hay psicólogos que están ahí disponibles, como estás tú, como puede estar, por ejemplo, yo he pasado por un proceso de psicología, ellos están para darnos herramientas, tú luego puedes utilizarlas, evidentemente, o no, eso ya está en tu... Pero también tienes libros, también tienes gente que habla de estos temas que te pueden ayudar. Luego tú tienes que ser, evidentemente, tienes que saber utilizarlos o tienes que llegar a utilizarlos, pero creo que la mejora profesional pasa por la mejora personal. Yo es como lo entiendo, ¿eh? Y es mi opinión, ¿eh? Habrá gente que Todo te se diga que toca, no, ¿eh? Pero todo se toca. O sea, nos comportamos, hablabas tú antes de cómo nos comportamos fuera y dentro, pese a que podamos ser personas diferentes, no entendido como algo negativo, se va a tocar eventualmente, las dos cosas se tocan, como yo estoy fuera, luego la satisfacción que pueda tener dentro, por mi capacidad de relativizar los problemas, relativizar un mal partido, lo que sea, y viceversa, ¿no? Tío, es curioso porque antes cuando has dicho la frase ¿por qué me comporto como me comporto? Digo, esta frase si no se ha leído mucho de psicología o no se ha pasado por un proceso psicológico, las probabilidades de que aparezca en el lenguaje de una persona, digamos que son tendentes a cero, ¿no? Y ahora que has dicho eso, digo, no iba desencaminado, ¿no? ¿Fue a raíz de este verano, Xavi, cuando te planteaste un poco empezar o fueron otras casuísticas las que te llevaron a tomar esa decisión? Bueno, no, te cuento. O sea, yo, mi primer año de vuelta en GBC, o en Leboro, pues 2021, tuve, ¿no? ¿Puede ser? puede ser, pues, Ujú. tuve un problema de salud que al principio de temporada, pues me tuvo apartado, digamos, hasta diciembre. Sí. Entonces, pues eso hizo que físicamente en ningún momento pudiese estar como al nivel que tenía que estar para poder rendir, ¿no? Y es cierto que mi cabeza estaba bastante bien, pero ese verano estaba un poco regular, ¿sabes? Creo que esto no lo he contado mucho, pero digamos que en mi círculo cercano sí que es algo que he dicho y es el hecho de que yo en verano, antes de empezar, tengo un bajón increíble a nivel emocional, a nivel anímico, de que no quería casi ni salir de casa, ¿no? O sea, que igual no era depresión, pero sí que había ciertas actitudes depresivas, ¿no? Esto te lo digo, no me lo invento, me lo ha dicho mi psicóloga a posteriori cuando yo le conté mis sensaciones, ¿eh? Pero, bueno, había pues eso, cosas que no me apetecía mucho levantarme de la cama, pasaba mucho tiempo metido en la cama, me obligaba a salir a la calle, pero porque iba con mi madre, no quería ir con mis amigos tampoco. Pues esto fueron como las, digamos, 3, 4 semanas previas a empezar la pretemporada, ¿no? Digamos que agosto. Todo esto después de trabajar ese verano, que estuve 2 meses. Entonces yo creo que fue como el hecho de decir, mientras trabajaba se me olvidó todo y ya cuando dejé de trabajar, Claro.
empecé como a darle vueltas al tema de nuevo, o sea, tenía las 24 horas del día para darle vueltas al tema y fue como que una situación, pum, que me vino muy grande, me chocó y me llamarás loco, pero creo que debido a eso mm, apareció mi problema de salud, ¿no? Porque al final es una cosa de, digamos, de enzimas, de que aparecen en analítica y tal, y creo que esto se vio alterado en cierta medida porque yo a nivel emocional no estaba muy bien. Entonces, creo que todo está conectado y el cuerpo es sabio en este sentido. Y habrá quien te pueda decir que este se fuma un porro hoy, pero No, yo es... es una realidad que los problemas psicológicos somatizan muchas veces. Las respuestas de estrés están para algo. O sea, yo, Eso por es. ejemplo, cuando me encuentro muy nervioso, digamos que mis visitas al baño pueden ser cuestionables, ¿no? Ajá. Dejémoslo ahí para tampoco ser demasiado escatológico, ¿no? Y una respuesta sostenida de estrés está muy relacionada con problemas incluso crónicos. O sea, que Mm, tiene todo el sentido. No sé los condicionantes más específicos, pero ya. Mm, en tu caso me refiero, pero sí, sí. tiene mucho... Al final es comprar papeletas, ¿no? Que se suele decir. Exacto. No es causal, pero sí correlaciona. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues yo, evidentemente, imagínate estar 3 semanas sin hacer nada y dedicándome exclusivamente a comer, porque tengo la desgracia de que cuando a mí emocionalmente y mentalmente no estoy bien, pues me dedico a comer, ¿no? Entonces, soy una persona que coge peso muy fácil. Pues estuve 3 semanas haciendo prácticamente nada y solo comiendo, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega la pretemporada y yo físicamente estoy fatal. Y entonces coge y llega, me hacen una analítica, porque tocaba una analítica, y me encuentran que la cosa no está bien. Entonces, claro, yo tengo que parar y como no saben lo que es, que seguramente fuera debido a esto, y esto no es una cosa que me doy cuenta en el momento, pero yo pasé de, hostia, no quiero empezar, a de repente cuando me dicen de parar, hostia, casi que incluso doy las gracias, porque Ya. yo no quería estar en ese momento, en esa situación. Al final, como te he dicho antes, pues tenía un contrato y tengo que adquirir un compromiso que he Ujú. adquirido previamente, entonces me debo totalmente a él, pero no estaba bien y casi como que agradezco que me obliguen a parar los médicos para no tener que estar en esa situación, ¿no? Y, y entonces eso, pues bueno, durante 3 meses estoy como, realmente no cuento con ningún psicólogo ni nada porque no le doy muchas vueltas al tema, simplemente pues me dedicaba al principio a no hacer nada, porque es que no me dejaban hacer nada, Eso luego te ya iba a sí que, decir, qué pautas te... nada, o ¿Cuál fue un sea, poco el proceso a nivel de meta o nada, de... sí, no, nada de deporte, no, o sea, prácticamente nada, porque incluso ni la alimentación me pidieron que cambiara nada, que fuese probando cosas, nada, nada. Y me iban haciendo pruebas, pues, no sé, mensuales, cada 15 días o lo que sea, y pues iban viendo resultados, iban viendo cosas cómo evolucionaban, cómo avanzaban, y nada. Entonces, pues yo vuelvo en diciembre, pero te puedes imaginar. O sea, yo no he hecho la pretemporada, el equipo ya va rodado, yo entro Claro, fuera de forma porque, a ver, o sea, el último mes y medio o así ya puedo empezar a hacer cosas, pero tampoco las hago con el equipo. Entonces, claro. quieras o no, pues ya voy como a contracorriente. Y luego encima, ya cuando faltan 2 meses o así, me lesiono, me hago un esguince de tobillo y ya es como Lo que se faltaba. junta todo, ¿sabes? Ya cuando Ujú. vas viéndole la luz, pues ya de Ujú. repente otra vez a parar. Entonces, bueno, pues yo digo, bueno, pues este año no ha sido bueno a nivel físico, digo, de cada año que viene me tengo que poner. Entonces, pues yo me pongo y el siguiente año en pretemporada, o sea, muy bien, entró muy bien, tanto a nivel aeróbico como a nivel físico y Ujú. tal, o sea, muy bien. Y llega el primer partido y de repente como que la cabeza me empieza a fallar, me empieza a nublar, cojo el balón y como que me tiemblan las manos, voy a hacer un tiro y no sabía, o sea, yo tengo 3 tiros libres en Orense en el primer partido y yo cogí el balón y, o sea, me temblaban las manos y fallé los 3 tiros libres. Y ese partido salí titular, o sea, imagínate que había hecho buena pretemporada, ¿sabes? O sea, quiero decir, estaba bien. Y a partir de ahí fue todo para abajo. Y ahí es cuando
un día estaba solo con el prepa en el gimnasio y, y me preguntó qué tal estaba y pues me salió a llorar. Y estuve hablando con él, me dijo, no te preocupes, vamos a buscar ayuda, tal y cual, y a partir de ahí es cuando yo empiezo a trabajar con una psicóloga. Y creo que, bueno, pues tanto su trabajo como el mío, digamos, en conjunto, gracias a ella, pues he sido capaz de dar la vuelta y este año, pues... Pero ya te digo que el año tampoco del LEP fui capaz de, a pesar de tener la psicóloga, de darle la vuelta, ¿no? Ha sido como asimilar y asentar todo lo que había aprendido con ella y ir poniéndolo en práctica poco a poco a lo largo de esta temporada en Cartagena. Pero pues ha sido un poco, no sé, te diría que ahora te digo que es guay porque te das cuenta, ¿no? De cómo funciona la cabeza, de que hay ciertas cosas que por mucho que tú quieras no las puedes forzar y en este sentido, pues bueno, me lleva un aprendizaje bastante chulo y aparte que he sido consciente este año de muchas de las cosas que me pasaron el año pasado, que entiendes que las cosas pasan porque pasan y tienen que pasar para realmente, pues que tú tengas que aprender algo, ¿no? Yo es la forma en la que tengo de pensar y creo que en ese sentido, pues agradezco incluso a quien sea o a la vida, a quien sea, de que me haya puesto en esa situación tan jodida porque realmente no lo pasas bien, ¿no? Es verdad que tuve cerca gente que me ayudó mucho a pasar el mal trago, a no darle muchas vueltas y tal, pero, pero bueno, que ahora visto en perspectiva, pues creo que son cosas que tienen que pasar y que este año han hecho que disfrute de un año entero en condiciones, pero ya te digo que los 2 años anteriores no han sido años muy agradables, ¿no? Pero bueno. Claro. Mm. En estos casos, Xavi, siempre me gusta preguntar por el momento en el que tú pides ayuda, ¿no? Porque, y fíjate, de nuevo confirma una de mis teorías, que es que a veces para descolgar un teléfono, enviar un WhatsApp o escribir un mail, hace falta como un momento de un punto de inflexión, ¿no? Que realmente nuestra cabeza se empape bien en la lona y rezume el barro, ¿no? Que nos llene toda la piel para decir, vale, estoy en la mierda, estoy jodido, vamos a intentar ponerle solución, ¿no? Porque todo esto te digo por qué te pregunto. Es verdad que el COVID ha puesto en auge todo el tema de la salud mental, deportistas mucho hablando de ello. Pero para mí, y esto ya desde el punto de vista profesional, hay una cuestión limitante que es que realmente la gente desconoce o no sabe pedir ayuda. Es decir, para mí lo más importante del cuidar nuestra propia psicología es la capacidad de sabernos mal y de luego a partir de ahí poder pedir ayuda. Porque yo puedo ver a Ricky Rubio hablando de salud mental, a Abrines, a Iniesta, a Borja Iglesias también, y yo puedo decir, vale, es importante. Pero claro, cuando luego yo estoy jodido, yo voy a coger el móvil y no voy a saber qué coño hago con esto. A quién llamo, cómo se trabaja, qué se hace. Y imagínate si ya es difícil sabernos mal, como para encima tener complicaciones y condicionantes que me hagan dejarlo para mañana, ¿no? Porque claro, no tengo la pierna rota. O sea, Ya. yo puedo seguir andando, puedo seguir saliendo de la cama, ¿no? ¿Cómo fue un poco ese momento tuyo? Que está relacionado, imagino, con ese escenario que comentabas con el preparador físico. Pero ¿cuál fue el proceso de realmente descolgar ese teléfono hasta que llegaste a la primera sesión con esa compañera? Buah, pues, a ver, yo como tal, ni siquiera soy yo el que contacta con ella de primeras. Ujú. O sea, lo hacen por mí, que creo que es una cosa que agradezco, porque no sé si hubiese sido capaz de buenas a primeras. Y creo que no soy yo el que ah, habla primero a ella, sino que es ella quien me escribe. No estoy seguro ahora mismo, pero es posible que O fuese sea, que de esa me forma. compras mi teoría, ¿no? De lo que Ujú. cuesta pedir ayuda Sí, sí, no, como no. tal. Pero cuando estabas diciendo esto, también estaba pensando que digo, muchas veces, o sea, realmente tú pides ayuda cuando sabes que necesitas ayuda, pero ¿qué pasa si realmente no sabes que necesitas ayuda? Es decir, ¿qué pasa si no sabes que realmente estás mal? Que realmente
esto que te está pasando ahora, esto que estás pensando ahora. No, si le pasa a todo el mundo, ¿no? Le puede pasar a cualquiera, que no le das muchas vueltas al tema, simplemente lo normalizas y ya está, ¿no? Creo que también es una cosa que ya no es solo el hecho de pedir ayuda, sino es el hecho de ser consciente, de tener cierto nivel de autoconocimiento para decir, no estoy bien, algo me está pasando. Que luego ya, para llegar al siguiente nivel de qué es lo que me está pasando, por qué sé que no estoy bien, para eso sí que vamos a buscar ayuda externa y vamos a necesitar un tercero que nos ayude y nos diga qué es lo que realmente nos está pasando, que nos dé las herramientas para superarlo, ¿no? Que al final creo que es un poco la función que cumplís como psicólogos en ese sentido, más allá de muchas otras cosas. Pero creo que partiendo de un poco de esa base. Pero yo hablo con ella y me siento, pero porque digo, o sea, quizá hay gente que le da como cierto miedo enfrentarse o abrirse a psicólogo, ¿no? Porque me encuentro con gente que dice, jo, pero yo qué le cuento. O quizás una persona que simplemente habla con el psicólogo, porque claro, tú al psicólogo le cuentas lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces, él te va a dar las herramientas, él te va a dar soluciones a eso que tú le estás contando. Pero si tú no eres sincero ni siquiera contigo mismo y no es capaz de expresarle realmente lo que estás sintiendo, lo que te está pasando, es imposible que te ayude. Ya puede ser el mejor psicólogo del mundo, el que más premios tenga, el que más reconocimientos tenga, que si tú no le eres sincero, él no te va a poder ayudar. Entonces, yo parto de la base de que digo, me enfrento al escenario y digo, es que no tengo nada que perder. O sea, quiero decir, al menos que me sirva expresarme cómo me estoy sintiendo, ¿no? Al menos hablarlo con una persona que no me conoce de nada, que sé que tiene los conocimientos para poder darme alternativas o para poder darme ciertas soluciones, ¿no? Pero es que yo parto de que digo, sé que no estoy bien, pero no tengo nada que perder. En plan, ¿yo por qué tengo que esconderle a esta persona que igual es la persona que me puede ayudar a cómo me siento y por qué me siento de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que también tendríamos que hacer un poco, no sé cómo llamarlo, pero en cierta medida ser sinceros con nosotros mismos. Y luego tenemos mucho miedo a abrirnos a terceras personas. Mira que yo hay ciertas cosas que, hostia, me cuesta mucho expresar, ¿eh? Pero si sentí que digo, si es que esta es la persona que me va a ayudar, no le puedo esconder nada, porque cuanta más información tenga, mejor entenderá mi situación y más me podrá ayudar. Entonces, si esta es la persona que me tiene que ayudar, hostia, evidentemente le tengo que dar todas las herramientas. Y en este caso, todas las herramientas son todos mis problemas, entre comillas, Ahí ¿no? está, ahí Entonces, está. bueno, pues es un poco eso, porque, a ver, yo era una persona que en ese tramo cometía un error, para mí era un mundo, y después detrás de ese error venía otro error, entrar en un bucle y ya de ahí no era capaz de salir. Entonces lo pasaba mal, lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal, porque entrabas en un bucle en el que ya estabas pensando, "Fua, ¿qué estará pensando mi compañero? Que no se lo ha pasado bien, ¿qué estará pensando el otro que ha tenido que hacer la falta porque el error ha sido mío? ¿Qué estará pensando el entrenador, el segundo entrenador, el de la grada, el director deportivo que está viendo el entreno?", ¿sabes? O sea, era como de repente, en un segundo, ¡boom!, muchas cosas y pues me acababa bloqueando, evidentemente, y ya era como que dejaba de jugar al baloncesto. Digo, todas estas cosas que tú sabes hacer, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no las estás haciendo? Y era porque mentalmente estaba bloqueado, no reaccionaba, ¿no? Entraba en un bucle y lo único que tenía era el fallo de antes, el fallo que vas a hacer luego, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y bueno, pues al final entras en un estado en el que es muy difícil performar, ¿no? Digamos, no sé, hacer las cosas decentemente. Performar Entonces, al claro, máximo nivel, ¿no? Como dice el Chocan, ¿no? eso es, Total. pues eso. Tío, Sí. has tocado tres cosas de mi punto de vista clave. Voy a Mm. intentar aterrizarlas todas porque no me gustaría dejarme nada. La primera es que además, fíjate, me encanta esto de las conversaciones así desestructuradas, pero con una estructura, un guión, que como hemos hablado antes fuera de micro,
Sí. Que bueno, yo siempre tengo aquí mis anotaciones, pero que me gusta ya, sobre todo en este punto del podcast, como darle un poco de vida, ¿no? Que sea algo abierto y a ir cogiendo la información que yo creo que es más interesante. Y hemos hablado antes de que vivir es vender y que vender es vivir, ¿no? Y hablabas tú antes de, vale, ¿qué pasa con el problema de pedir ayuda? Pero ¿qué pasa si necesito ayuda y yo no sé que necesito ayuda? ¿No? Ese punto primero de conciencia de saberme mal y por qué estoy mal, ¿no? Y me he acordado de esto que se habla mucho en marketing, de los 4 niveles de conciencia del comprador para venderle, ¿no? Y si estoy hablando de memoria, pero es que es curioso porque justo me los leí hace poco, entonces son cosas que dices, no sé para qué me va a servir, pues mira, para hablar con Xavi Veraza en el episodio 78. O sea que al final siempre la acabas sacando, ¿no? El primero era precisamente ese que tú has comentado, ¿no? Desconocer el problema. Es decir, desconocer que lo que yo estoy sintiendo conlleva una problemática, porque me está afectando en X áreas de mi vida, por ejemplo. El segundo es conocer el problema, pero no sentirme identificado con ese problema. Es decir, yo sé que estos patrones de conducta, estoy haciendo la metáfora constantemente a la psicología para tampoco entrar mucho en temas de venta y tal. Es decir, yo veo este patrón de comportamiento pues, en un vídeo de Instagram, en un jugador del ACB o en mi compañero de equipo y digo, hostia, pues esto es esto. Pero yo no me siento reflejado en eso, ¿no? Como que no lo veo desde fuera, ¿no? Luego el tercero es el mismo, pero yo conocer que tengo un problema y ser incapaz de pedir ayuda. O sea, es decir, porque esto no es para mí, porque realmente no me hace falta, porque mañana estaré mejor, que es una frase que se dice mucho con los problemas psicológicos. No, mañana seguro que me levanto mejor, así simplemente un mal día, una mala semana, etc. Y luego el último está saber que necesito ayuda, conocer el problema y ya, pues obviamente sería, en este caso, buscar al profesional que considere esa persona que más va a ayudarle, ¿no? Y creo que has tocado ahí un tema interesante que es el de, vale, no es solo pedir ayuda, sino, vale, ¿qué pasa si desconozco el proceso que está siguiendo mi cabeza o mi psique para mantenerme en este estado, ¿no? Sí, o sea, creo que se le da mucha importancia al hecho de pedir ayuda, digamos, como instituciones incluso, porque o sea, se puede decir que es una moda, bendita moda, porque al final está haciendo que mucha gente salga a hablar de esto, pero es que para el hecho de pedir ayuda es lo que dices, hay unos pasos previos que no se tienen en cuenta, porque por lo general parece como, mira, otra cosa que seguramente me destacas, pero parece como que te estás mostrando débil, como que te estás mostrando vulnerable. Y eso hoy en día, y más en chicos, ¿no? Creo que es muy difícil verlo porque estás como rompiendo una especie de tópico o que la sociedad tiene que ver que los hombres, pues, podemos con todo, somos súper duros, no podemos llorar, ¿no? En ciertos aspectos que hay como una especie de patrón que hay que seguir como hombres en este caso. Y me parece que eso, pues, porque ya no es, yo creo que ya el hecho de vas al psicólogo porque estás loco, ya eso ya se ha quedado atrás. Yo creo que sí. Yo creo que eso ya no se tiene tanto en cuenta. Pero, bueno, todavía hay otras barreras, ¿no? que hay que romper. Pero yo empezaría un poco por saber identificar cuándo necesito pedir ayuda, ¿no? Incluso te diría que, aunque no consideres que tengas que pedir ayuda, seguramente si tú vas al psicólogo y te abres con él, eres sincero con él o con ella, creo que, o sea, podemos descubrir muchas cosas que quizá ni siquiera sabíamos. Que, ojo, eso igual tampoco no nos interesa, porque igual es empezar a abrir melones que tú considerabas que no necesitabas ayuda, no necesitabas tocar, y realmente empiezas a tocar botones, ¿no? Que dices, hostia, esto no quería saber nada de esto, o incluso asumir que has cometido ciertos errores, ¿no? Que eso también es otra cosa que como seres humanos nos cuesta aceptar en cierta medida. Entonces, bueno, es que hay tantas cosas, creo. Es una línea muy fina esa que acabas de comentar, porque también
y esto hablo desde mi punto de vista y desde otros tantos compañeros que conozco que hacen un trabajo excepcional, también es responsabilidad del psicólogo aterrizar la problemática de la persona que viene. Me explico. Lo que acabas de decir. Yo vengo con dudas. No sé lo que me pasa, pero creo que me puede pasar algo. ¿Vale? Perfecto. Así es como fui yo a donde la psicóloga. Así No fuiste. sé qué tengo, no sé qué me pasa, no Ahí sé está. qué es, Ahí pero está. sí que creo que tú me puedes ayudar. Vale. Ahí está. Y esto resuena mucho con lo que está hablando de, pero yo qué le voy a contar a esta persona, ¿no? Que es una duda muy latente en las personas que al final no acaban pidiendo ayuda, ¿no? Claro, es responsabilidad del psicólogo hacer las preguntas convenientes, intentar hurgar en los temas convenientes y también, hablaba antes de la sinceridad, ¿no? Pues parte sincera y responsable del psicólogo que llegue la sesión, te pongo un ejemplo, 3, sesión 5, sesión 2, y decir a la otra persona, tú no tienes un problema, simplemente has tenido un mal mes por A, B y C, porque te has lesionado y has llevado una semana sin entrenar y de repente has vuelto y estás jugando menos porque por una cuestión contextual, porque tu jefe este mes ha decidido tocarte los cojones o porque, pues yo qué sé, has visto menos a tu pareja y has dejado de hacer X cosas que te reportan una satisfacción en el día a día. Y esa es responsabilidad del psicólogo, no hurgar por hurgar. Porque claro, esto es como lo de descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Ya. ¿Cuándo termina el autoconocimiento? Que lo hablabas tú antes, no termina nunca. Pero claro, el autoconocimiento no es pagarle 60 pavos al psicólogo cada semana para que me haga preguntas para conocerme mejor. Eso lo puedo hacer yo con otro tipo de ejercicios que me van a salir bastante más baratos, ¿no? Entonces, y esto no es echarme piedras sobre mi propio tejado, sino también, y esto para la gente que nos esté escuchando, que por la experiencia que tengo de haber hablado con otros ex compañeros de equipo y gente que como tú, que aunque no he jugado con, no hemos compartido vestuario, pero bueno, compartimos intereses y muchas maneras de ver ciertas cosas, pues luego me han pasado capturas de mensajes de compañeros de equipo, de, hostia, yo realmente sé que necesito ayuda, pero soy incapaz, ¿no? de dar el paso, ¿no? Y también está esa parte de hacerle la pregunta al psicólogo de, oye, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ves esto que me pasa? De que llegue una sesión y tú digas, oye, ¿hacia dónde va esto? Preguntarle, y es responsabilidad del psicólogo decirle, pues mira, estamos en este punto del trabajo, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allá. Porque claro, esto de... Luego me encuentro gente, ¿no? Que me dice, no, Javi, yo llevo 10 años yendo a terapia. Y es como, hostia, vale. Yo ahí intento tampoco no sobrereaccionar porque lo último que pretendo es crear problemas, pero es como, hostia, 10 años en terapia haciendo qué, ¿no? Porque Claro, esa es la pregunta. para ir a hablar, pues lo podemos hacer en otros tantos contextos, ¿no? A lo que voy con esto, que me estoy enrollando, que también es responsabilidad del psicólogo hacer un ejercicio de sinceridad con la otra persona y decirle, tienes una situación que podemos resolver o simplemente has tenido una mala racha por estos datos y esta información, que no es que me la esté yo inventando, sino que bajo los principios y la evidencia de la psicología responde ante este patrón o ante este por qué me comporto como me comporto, ¿no? Que estabas mencionando tú antes. Y eso también es súper interesante e importante. Totalmente. O sea, al final, bueno, yo sí que es cierto que agradezco mucho a la persona que me puso en contacto con mi psicóloga porque, o sea, a día de hoy mantengo una relación muy cercana con ella. O sea, y ya no hacemos sesiones porque ella, digamos que me dio el alta, ¿no? Em, decidimos terminar el proceso porque ya consideraba que había llegado al punto en el que ella ya no me podía, digamos, ayudar más, pero porque consideraba que yo ya estaba bien, ¿no? Incluso fue una pregunta que yo le hice, le dije, oye, ¿cuándo acaba el proceso? ¿Cuándo, digamos, cuándo determinas tú que ya estoy bien, ¿no? Para dejar de seguir trabajando. Y bueno, es una pregunta que yo le planteé a ella y ella me dijo, realmente, no fue cuando tú consideres como tal, pero ella me dijo, tú estás en un punto muy cercano ya a cerrar el proceso, pero si tú te ves con la capacidad de decir, oye, ya está, esto es a lo que
quería llegar, me encuentro bien, estoy a gusto, lo zanjamos aquí y ya está. Y a día de hoy, de vez en cuando quedamos a tomar ciertos cafés y tengo la suerte de que las sesiones me las hacía ella a mí, pero en cierta medida, como ella me decía, he sido un perfil de paciente, digamos, quizá algo más especial debido a mi curiosidad que te decía al principio de la charla, Ujú. que le ha puesto en determinadas situaciones a ella que le han hecho tener que forzarse a mejorar, ¿no? Para poder darme a mí una mejor, Qué mejores herramientas, ¿no? Pues porque yo le hacía ciertas preguntas que en muchos aspectos, pues quizá ella no tenía la respuesta en el momento Claro, o simplemente, igual en el momento no se paraba a pensar, pero llegaba a su casa, hacía como una especie de resumen tal, y entonces eso también le ha provocado mejorar a ella como profesional y como persona, ¿no? Que al final es un poco como veníamos también hablando antes, pero a día de hoy vamos a tomar un café, por ejemplo, no es una sesión, pero los dos, es una especie de conversación en la que ambos ganamos, porque pues unas veces me escucha ella, otras veces le escucho yo, y el feedback que nos damos, ujú, pues nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, creo que en ese sentido, yo puedo decir que mi experiencia con un psicólogo ha sido muy positiva, pero por estas cosas que te estoy contando, claro. ¿no? Creo que todo parte de haberme abierto, haber sido sincero conmigo mismo para poder exteriorizar todo lo que yo sentía que tenía dentro, ¿no? Y esto ha hecho que nuestra relación a día de hoy sea mucho más cercana, porque todo parte, como psicólogo, creo que de transmitir confianza. Si tú no transmites confianza, la otra persona no se te va a abrir nunca. Total. Pero es que eso creo que funciona en la vida en general. O sea, al final, la gente que habla, que se abre contigo es porque tiene confianza para poder hacerlo. Si tú no le transmites confianza, estás jodido porque a esa persona no la vas a poder ayudar, pero porque no estás siendo capaz de llegar a transmitirle lo primero que necesitas, ¿no? Que es la Ahí está. confianza. Entonces, bueno, yo en ese sentido tengo suerte y todo lo que puedo hablar del mundo de la psicología es positivo Ujú. porque mi experiencia personal es positiva. Pues te puede venir alguien y te puede decir todo lo contrario. No está Entonces, claro. pero Incluso, bueno, incluso hablando de la misma persona, ¿eh? sí, sí, Esto sí, también totalmente, son procesos y no totalmente. puede darse que esto es como los libros, ¿no? Que dicen que hay un libro para cada etapa Ujú. y que si te lees un libro con 25 no es lo mismo que con 35 y puedes vivir experiencias totalmente diferentes con las pelis, con las series. Pues yo creo que esto es Ya, un poco sí, sí. similar. Y hablabas tú antes de la sinceridad, que era otra de las cosas que quería rescatar de un trocito en el que te he visto muy inspirado con tu speech. O sea, que Ujú. te felicito porque has tocado cosas de verdad súper guapas. Y ese ejercicio de compromiso y de sinceridad contigo mismo y luego en consecuencia con el trabajo. O sea, no es una cuestión de voy a contarle las cosas para, sino de voy a contarle las cosas porque yo quiero contármelas de una manera realmente honesta, ¿no? Claro, Y hay un compañero psicólogo que decía que una persona que va a terapia te va a contar, hacía la diferenciación en anglosajón de los términos de history y story, ¿no? Que son distintos, ¿no? Está la story, que es el cuento, es la narración, y luego está la history, que es la historia pues, del pasado, pues, las sí, guerras, los eventos los políticos, la geopolítica, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú necesitas coger la story y llevártela a la history, ¿no? Necesitas la objetividad de lo que te cuenta la otra claro, persona. Y eso sí, también sí, es un ejercicio de compromiso con la terapia, porque pues, yo trabajo con gente que se compromete y que va mucho más allá del papel de jugador o de público general, que también trabajo con otro tipo de perfiles, y gente que se queda en una posición más, digamos, menos expuesta, ¿no? Donde él no se tiene que hacer tantas preguntas, donde cuesta que trabaje en ciertas herramientas, cuesta que se habitúen a ciertos procesos, y es como, bueno, hasta cierto punto es decir, preguntarles también, oye, ¿tú realmente quieres estar aquí? Porque esto no es que tú vengas aquí a hablar y luego nada, sino que esa semana, 2, 3 semanas, dependiendo del espacio, también tiene que seguir habiendo un compromiso con esta claro. history, ¿no? A partir de mi Sí. historia, pero dirá un poco por ahí. Yo, mira, esta cosa que has dicho o sea, estaba pensando y digo, es que en verdad, en este caso, ser sincero es egoísta, Total. porque al final tú estás siendo sincero porque tú quieres que alguien te ayude.
¿no? O sea, Ujú. en el fondo está siendo sincero por ti, Ahí porque está. tú Ahí quieres está. mejorar, ¿no? Entonces, Ujú. y mira que normalmente el ser humano tendemos a ser bastante egoístas por lo general, ¿eh? Ujú. Y Y no a cuando hay mal, que, y cuando hay que serlo, no lo somos. no lo somos. Exacto. Es la valentía Eso, esta es la valentía esta de la que hablaba antes. Pues sí, con esto, sí. sí. Entonces, bueno, es un poco, es paradójico, creo, Sí, es paradójico pero total, bueno, tío. Sí, pero también se ve, ¿no? En cierta medida cómo, sí. cómo funciona el ser humano, cómo funciona la cabeza y que Ujú. también está guay, ¿eh? O sea, a mí la psicología me flipa, no es una cosa a la que creo que vaya a dedicar, de momento, te digo, a día de hoy, Claro. mucho tiempo como para estudiar una carrera, pero sí que es un mundo que me gusta y quizá en formato carrera no, pero sí que en formato libros y tal la Ujú. consumo y intento como buscarle mi punto de vista, Ujú. encontrarle, digamos, otro tipo de conocimiento, otro tipo de aprendizajes que desde el punto de vista de una carrera no los encuentro. Es un Ujú. poco, digamos, está aterrizado de otra forma que quizá a mí me resuena un poco mejor o me parece Claro. más atractivo de ver o lo que sea. Ujú. Entonces, pues bueno, pero eso es una cosa que me flipa, o sea, cómo funciona la cabeza a veces es una locura y visto lo visto, el proceso que yo he vivido y cómo creo que funciona mi cabeza ahora y cómo funcionaba antes es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que eso está muy guay, que todo el mundo debería probar. Personalmente, es mi Ujú. opinión, ¿eh? ¿Qué Pero te creo que todo el llevas? mundo debería. ¿Qué te llevas tú de esa psicología tuya, pues de este tiempo que has estado trabajando con ella? Me hablaba antes del error, de los errores encadenados, que es algo que nos Ujú. expone mucho, la opinión de los demás, pero un poco qué dos, tres, cuatro cosas te llevas de ese proceso para tu futuro. Claro, al final la psicología Sí. también es ser autónomo con las herramientas, pues igual que eres con tu rutina de verano de la preparación física, que lo eres con la comida, o que lo Mm, eres con el libro que te lees por las mañanas antes de ponerte a trabajar, por ejemplo. sí. No, o sea, mira, la primero que me llevaría sería a la propia profesional, ¿no? A la persona que estaba detrás Ujú. de esa psicóloga, eso sería lo primero. Y sinceramente creo que em, yo necesitaba encontrarme a esta persona en el camino y bueno, pues evidentemente no fue un pato de, de agradable, ¿no? Digamos, pasar Ya. por ese proceso que me acabó llevando a ella, pero sí que entiendo y lo veo de forma que al final, pues bueno, creo que ella tenía que acabar en mi vida y yo en la suya, y entonces, bueno, pues al final ese proceso que yo pasé no agradable, pues hace que ahora mismo nos hemos llevado cada uno una persona que realmente válida y que nos aporta, ¿no? Al uno al otro en nuestra vida. Y luego lo segundo te diría, pues quizá mm, conocerme un poco mejor a mí, ¿no? Porque muchas veces, por mucho que tú hagas cierto trabajo de introspección e intentes conocerte, hagas autoevaluaciones, ¿no? De qué te está Ujú. pasando y tal, no somos del todo sinceros, lo que veníamos hablando, y no Ujú. queremos asumir ciertas cosas. No, no, yo no soy así, yo no soy así, ¿sabes? Y realmente cuando te lo dice una tercera persona que tiene conocimientos y te lo está diciendo de forma que tú dices, "Man, no hay forma de que yo no sea de esta manera. O sea, soy así y lo que tengo que hacer es asumirlo, ¿no? Pues ella la primera frase que me dice cuando tenemos la primera conversación, que no es una sesión, sino que es una conversación, a mí me transmite muy buena vibra y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Que creo que esto también es importante, que mm, siempre partimos del caso individual y que no se podrá generalizar seguramente, ¿eh? Pero que tú la primera sesión ya la tengas que pagar, me parece, o que tengas que pagar incluso más que el resto de sesiones, me parece algo que genera cierta barrera porque la gente, el tema es soltar dinero porque sí, sin saber Ya. seguro si es la persona que te va a ayudar, me parece que eso es algo no negativo, pero sí que es una barrera, ¿no? Y yo iba allí muy tranquilo, sabiendo que al final de la conversación no le iba a tener que pagar. Ya habías Entonces, tenido pues, ese primer contacto, claro. Ujú. exacto, exacto. Entonces, ella, no tengo muy buen recuerdo de qué es, o sea, no tengo el recuerdo, perdón,
de qué es lo que le dije exactamente, pero ella me dice, "Am, tú, tú sientes que eres una persona normal y no quieres ser una persona normal". Y partimos de que yo estaba siendo deportista y volvemos al inicio de que tú me decías que muchas veces en el mundo del deporte, los deportistas nos dedicamos a desayunar, entrenar, comer, siesta, volver a entrenar, dormir, ¿no? Y es una cosa con la que yo nunca me he visto reflejado y no quería que la gente me relacionase de esa forma, ¿no? Porque yo me sentía diferente, sentía que las cosas no las hacía como el resto y bueno, ella lo que me decía era que mi mayor, digamos, rechazo, y era de cara al mundo del baloncesto, era que yo no me sentía una persona normal y era lo que no quería, ¿no? Que el resto de gente me viese como una persona normal. Entonces, bueno, pues a Qué partir de ahí bueno. ya empezamos un poco a trabajar y yo me sentí como más cómodo, ¿no? El hecho de asumir que no soy un deportista más, que no hablo de que soy mejor ni peor, sino que soy diferente. Que eso es un poco la clave para llegar a entender esto, ¿no? Que normal no es ni mejor ni peor y diferente tampoco es mejor ni peor, simplemente eres diferente. Entonces, creo que esto fue lo que me ayudó a mí a hacer el clic y a empezar a asumir, que es lo que te decía antes, que quizá yo sabía que no era un perfil normal, pero hasta que no te lo dice una persona de fuera, con conocimientos, no lo asumes realmente, Claro. ¿sabes? Entonces, yo me sentía diferente porque hacía ciertas cosas diferente, porque veía o tenía puntos de vista o opiniones distintas, pero no era capaz de asumirme a mí mismo como diferente. Y esto, pues bueno, ella me ayudó a verlo de otra forma y creo que a partir de ahí ya fue todo mucho más fluido, pero porque fue como romper la primera barrera y a partir de ahí ya entrar en un mundo en el que digo, vale, ahora sí, ¿sabes? Era como, yo estaba andando pero por ese mundo, pero decía, "Ah, es que esto no", y al final fue como, ella me hizo ponerme unas gafas que decía, coño, que realmente sí, y era por aquí, iba bien por aquí, pero es a lo que ella me ayudó, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues ahí es un poco Qué bueno. como yo lo vi, sí. ¿A ti te gusta el baloncesto? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, la verdad. Luego te la desarrollo cuando me des tu primer Sí. take. O sea, y también va un poco relacionado con lo que te he dicho antes. Yo creo que el baloncesto es a día de hoy, y puede sonar muy frío o muy fuerte, pero a día de hoy me parece un buen medio para conocer gente, para conocer sitios, para vivir experiencias y como fuente de ingresos adicional que me permita seguir desarrollándome a mí en lo personal, ¿no? Ujú. Si no me aportase esto, pues no sé si seguiría jugando. Me gusta porque me considero una persona bastante competitiva y evidentemente pues la competición está ahí, ¿no? Y siempre el hecho de querer seguir mejorando, querer ser mejor, querer hacer las cosas de cierta forma mejor, pues, am, pues bueno, he encontrado el baloncesto como medio, ¿no? Pero Claro. quizá si me pones en balonmano y me prometes lo mismo, pues igual cojo el balonmano, no lo sé, Ya. ¿sabes? Pero sí que es verdad que esto también lo he hablado un poco con ella, que yo me he encontrado en una situación en la que la pregunta era, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y al final era que yo nunca me había parado a pensar y es que yo nunca había soñado con dedicarme a jugar a baloncesto, ¿no? Entonces es una cosa que, pues por suerte, porque seguramente mucha otra gente se cambiaría por mí, ha sido un proceso que se ha ido dando de forma natural. O sea, yo acabo junior, me viene Guipúzcoa Basket y me dice, te vamos a dar un contrato, te vamos a pagar por jugar a baloncesto. Y se me hacen los ojos chiribitas. Digo, ¿me vas a pagar dinero cuando mis padres toda la vida han tenido que pagar para que yo jugara a baloncesto, ¿no? Claro. Y, y aparte, pues bueno, estaba en una dinámica ACB que dices, wow, esto está guapísimo, tal, no sé qué. Claro. Entonces, un poco con la euforia, te dejas llevar y vas al siguiente paso, ¿no? Pues estás en EVA, después pasas a plata y luego vuelves a estar en plata y después ya me viene el Barça y dices, joder, ¿cómo voy a decir que no al Barça? Me quedo aquí seguro y ya pues asciendes con Barça y dices, siguiente nivel, voy al Eboro
y vuelvo a casa y tal, y el siguiente año, ¿no? Entonces es como un proceso que se ha ido dando de forma muy, muy natural, muy, venga, Claro. pues el siguiente, ¿qué viene ahora? Y tal, y vamos y tal. Y pues hasta el verano pasado o hace 2, no me paré a pensar realmente por qué estaba yo haciendo esto, ¿no? Y hasta que no conseguí darle la vuelta y encontrar este punto de vista, que creo que me ha ayudado a verlo de otra forma, pues mm, me estaba generando cierto, no problema, porque no es problema, Ujú. pero cierto, no sé, malestar tampoco, no sé si sabría decir una palabra, pero como que no me sentía muy cómodo, ¿no? Porque no me parece un mundo que desde fuera esté visto como a mí me gustaría que estuviese visto. Entonces, creo que ahora un poco también voy a intentar, a partir de ahora, de transmitir otra visión desde dentro para la gente, ¿no? De los deportistas o voy a intentar, no sé, algo voy a hacer, algún proyecto tengo que montar para que se nos vea de forma diferente, ¿no? Y bueno, pues a ver qué rascamos de aquí, pero me ha alargado mucho con algo que tú querías No, no. responder ahora, Te iba a decir que hoy ya lo estás haciendo. Eso que claro. acabas de comentar. Sí, sí. Y desde el punto de vista de el guía, ¿no? El Sherpa de este podcast, que soy yo, si lo queremos llamar así, porque iba a decir entrevistador, pero realmente no. Estoy muy lejos No. de eso. Desde mi punto de vista lo estás consiguiendo. O sea que yo creo que también eso es el objetivo o lo que me gusta hacer cuando traigo a jugadores, ¿no? Hablar también un poco, aprovechar para hablar de ciertas cosas que yo he podido vivir y en gran parte la idea del podcast original pues fue un poco esta, ¿no? El que la gente se saliera de su perfil. De hecho, por eso la primera pregunta, ¿quién soy fuera del baloncesto? Es la que es, ¿no? Porque creo que es interesante plantearlo de esa manera y te preguntaba, porque creo que también esta estructura que hablábamos del ABC, ¿no? Del jugador, de Mm, estás de 8 meses, luego, claro, estás 3, 4 meses sin cobrar, pero tienes que entrenar todos los días para mejorar, para ser X jugador, para trabajar en tus eh, dificultades. Y es como que hay como un patrón de disfrutar del baloncesto, ¿no? Te tiene que gustar el baloncesto, pero el baloncesto de esta manera, porque te tiene que gustar entrenar así, asá, te tiene que gustar trabajar en esto, trabajar en lo otro. Y hay eso que hablabas del sentirte diferente, a veces nos genera incomodidad por esto, porque es como, oye, si yo no estoy disfrutando el baloncesto con este prisma, con este filtro, quizás esto no es lo mío, ¿no? No sé si la cuestión esta que hablaba antes del dejar el baloncesto, ¿no? De decir, hostia, esto realmente es lo que yo quiero hacer. El porqué que mencionaba, muchas veces no lo exploramos, no nos lo preguntamos porque nos estamos viendo en un esquema diferente al del 99,9% de jugadores que vemos en Instagram, que vemos en Twitter o que hemos jugado y compartido vestuario con ellos. Por eso te Da pregunto el cierto miedo. si te gusta, ¿no? Porque está muy asociado Mm, el ser jugador de baloncesto a que te tiene que gustar y tienes que comprar todo el pastel del ujú, baloncesto. ujú. Y fíjate tú ahora que has cambiado la función del baloncesto para ti, ¿cómo realmente te encuentras en Ah, uno de tus mejores momentos ahora, ¿no? Cuando has sí, entendido que no es el fin, no es la exacto. consecuencia, sino que es la causa de otras tantas cosas que para ti son importantes. Que es la Para mí es el exploración, la medio, sí, curiosidad, sí, sí, sí. el conocer gente, lo que has estado hablando hasta ahora. No sé Ujú. si he enganchado bien la pregunta con la reflexión, porque es un poco lo que me has transmitido en estos momentos. Sí, sí, total. O sea, para mí es el medio en el que quizá, pues evidentemente si no juegas al baloncesto, pues ya me estaría dedicando a otra cosa y siendo lo Claro. curioso que soy, pues probablemente no seguiría trabajando de lo que empecé trabajando cuando entré en el mundo laboral, porque sí que me gusta probar ciertas cosas y tal. Y en ese sentido, pues creo que lo hubiese hecho de otra forma o me hubiese cogido la mochila y me hubiese ido a tomar por culo y a vivir la vida, ¿sabes? Total. Bueno, más que a vivir, a buscarme la vida, ¿no? Exacto. Creo que eso lo hubiese hecho también de esa forma, pero sí, o sea, creo que es como un miedo, ¿no? El no asumir que lo que tú dices de decir: "Jo, si soy jugador de baloncesto, tengo que amar el deporte". Pues personalmente no es mi caso, ¿no? Ya. O sea, me gusta mucho y me tiene que gustar mínimamente porque al final las horas que metemos son muchas, pero porque Claro. soy una persona en cierta medida autoexigente, ¿no? Y que al final y comprometido, como te he dicho antes, cuando yo estoy dentro de una causa, pues intento hacerlo lo mejor posible.
y pese lo mejor posible, pues pasa por meter las horas pertinentes en el gimnasio, meter las horas extra de tiro. Al final, también va en el carácter competitivo, ¿no? O sea, quiero decir, cuanto tú mejor seas, mejor vas a poder competir y más fácil te será en cierta medida la competición. Entonces, bueno, también es un poco ese punto de vista, ¿no? Y más Pero creo que disfrutarás. Al final más es todo. disfrutarás. ¿Cuánto disfrutas más de algo? Cuanto mejor se te da, cuanto más resultados obtienes, cuanto más competitivo te sientes. Al final es todo Ujú. un bucle. Total, total. Entonces, bueno, pues es un poco, yo creo que fue el cambio de chip, ¿no? Que al final el baloncesto no es el fin, sino es el medio. Sí. El medio que me permite a mí desarrollarme para que el día de mañana pueda llegar al fin, digamos, ¿sabes? Al final es un proceso Si es que hay alguno, ¿no? o sea, el fin me refiero a nivel profesional, o Sí, sea, sí. que me Sí, sí, ayude sí. a descubrir, sí, sí, no, Claro. no hay fin, o sea, no hay fin. Eso Exacto. yo estoy totalmente de acuerdo que no hay fin, pero sí que más a nivel de propósito, a nivel de hacer ciertas cosas, a nivel de Claro. meterte en un sitio, en otro, Ujú. pues bueno, me está permitiendo conocer gente, conocerme a mí también, ¿no? Porque me ponen en situaciones que quizá en un trabajo común, laboral, habitual, no me pondría. Claro. Entonces, pues bueno, también me permite, pues yo qué sé, vivir ciertas experiencias a la hora de compartir grupos, ¿no? Porque al final trabajar de forma individual, pues bueno, pues está muy bien, pero Ujú. normalmente siempre se trabaja en grupo, ¿no? Y eso creo que también pues me está dando unas habilidades o unas capacidades que luego pues en un mundo empresarial, por ejemplo, pues sí que se buscan más y que yo Ujú. en ese caso tendría desarrolladas, ¿no? Total. Así que bueno, no sé, Ujú. bien, pero sí que es un cambio, un chip, un clic que me costó hacerlo, me costó asumirlo, Normal, pero en el normal. momento que lo asumí, ya, o sea, como un cohete, ¿eh? Te lo Qué digo en bueno, serio. qué bueno. ¿Por qué empezaste el podcast? Pues yo escuché, mm, bueno, en caso concreto fue que Griezmann creo que era, cuando, no sé si se cambia de equipo o cuando yo estaba en Barcelona, él estaba en Barcelona también, coincidía que él estaba en Barcelona y se le estaba criticando muchísimo, muchísimo. O sea, había costado mucho dinero, tal, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero se le estaba criticando muchísimo y yo decía, "Jo, este pobre hombre lo que debe estar sufriendo aquí, porque cuatro subnormales estén todo el día comiéndole la oreja, ¿no?". Total. Digo, ¿qué estará pensando esta persona? Esta persona, ¿no? Creo que es la pregunta clave. Y un poco por eso lo empecé, por tratar de conocer a las personas detrás del profesional. Y bueno, pues es un poco lo que creo que acabé consiguiendo en cierta medida y al menos, pues bueno, conocer otros puntos de vista, ¿no? Al final conoces gente y que es verdad que me daba mucho respeto quitarle tiempo a gente, ¿no? Ya. Y más si no tenía confianza. Eso es lo que más barrera me producía en cierta medida. Ujú. Y al final, pues bueno, también quería hacerlo de otra forma y tal, y por eso acabé parando y dejando de hacerlo, porque estaba solo y no sé, pues en ese momento no era lo que más me llenaba y dejé de hacerlo. Pero vaya, que Eso te iba a preguntar, ¿por qué tantas idas y venidas? ¿Hiciste el paro, luego lo hiciste presencial sí, en el hotel, ¿no? Allí sí, en San en Sebastián. Donosti, sí, Mm. sí. Eh, Y sí, entonces la cosa es que luego pues empecé también a trabajar, ¿no? Y solo podía hacerlo un día a la semana y porque era el día que tenía libre y claro. ya me resultó muy complicado cuadrar fechas, cuadrar todo y al final tampoco tenía coche en ese momento, no me podía desplazar mucho, Claro. tenía que moverme en autobús y bueno, pues ciertos aspectos, pero ojalá, o sea, ojalá pueda volver. Si es este verano sería ideal, pero si no, yo creo que es algo que acabaré haciendo antes o después, seguro. O sea que sí, sí. O sea, tu idea es No, vincular el formato con con el proyecto que me acabas de comentar, ¿no? Como hacer un poco. sí, sí. Ujú. Ujú. Pues Entonces es un poco la idea, es un poco la idea. Sí, sí. qué bueno. Pero principalmente también porque
conoces gente, ¿no? Y al final, como dicen, a la tumba no te llevas nada porque te vas en pelotas, no, pero porque te ponen un traje, pero sí que te llevas gente, ¿no? Y al final creo que eso es importante, con quién compartes el camino y con Sí. quién compartes la vida. Y al final, pues nunca sabes quién te puede sorprender, de quién te puedes ya no sacar beneficio, ¿no? de una relación, pero ojo, igual en cierta medida te ayuda a ver las cosas de otra manera, te da un punto de vista diferente, yo qué sé, hace que empatices con esa persona y te aporte X, ¿no? Nunca sabes qué puede haber detrás de una conversación y creo que las personas, pues, siendo seres sociales como somos, pues cuanto más compartamos con otros, Mejor, siempre mejor. Sí. mejor. Hablaba la semana pasada en el último episodio con Marta Martínez, con la entrenadora, y hablamos precisamente de ese componente egoísta del compartir información. O sea, para mí el podcast también tuvo un objetivo egoísta de conocer gente y mejorar también mis habilidades como psicólogo, como al final mi trabajo también va Comunicador, mucho ¿no? de hacer las preguntas idóneas, ¿no? En el momento idóneo. Y también me da un río y unos nutrientes de conocimientos de cómo la gente se toma las cosas, de ciertas experiencias, de cómo se las cuentan, que a mí para el día a día me viene que te caga. O sea, esto es algo, Ya. algo real y vamos, la conversación que hemos tenido tú y yo hoy no hace más que seguir reforzando mi hambre y esa persistencia que me felicitaba y que me valoraba al principio. Y estoy totalmente de acuerdo, que también hay que revisar un poco nuestros componentes egoístas en el buen sentido, ¿no? De esto hablaba yo con un entrenador que él me dijo en una sesión que también era interesante ver cómo darle de comer al egoísmo de cada uno de los jugadores que él tenía disponibles cada año, porque el egoísmo bien entendido, al final si un jugador va a un equipo por X razones, ¿no? Una de ellas puede ser, pues muy común en el baloncesto FEB, hacer una buena temporada para tener mejores números, mejorar su contrato o buscar un ascenso, ¿no? Pues tío, eso para ti es un arma también como entrenador, Claro. yo tengo a esta persona que se va a desvivir por hacerlo bien. Otra cosa es la función que le podamos dar a ese hacerlo bien, ¿no? Ya. Si es un hacerlo bien de manera totalmente egoísta y desentendida de cualquier ejercicio colectivo, o si es un hacerlo bien y eso puede darle de comer o generar un poco efectos bolas de nieve que luego se retroalimenten entre los propios jugadores, ¿no? O sea, que ni el egoísmo ni es bueno ni malo, sino depende un poco también de para qué se Bueno, utilice. Digo el egoísmo porque es lo que hemos hablado sí. ahora, ¿no? Y no sé por qué te estaba diciendo esto, pero simplemente me parece una idea que hay que revisarse, ¿no? Un poco toda esa Total, conceptualización. total. Que No, creo que al somos final, egoístas en los sitios donde no hay que serlos, ¿no? Que es una reflexión que hemos abierto antes. Y hay veces que hay que ser más egoísta de lo que somos, ¿no? o sea, el egoísmo, bien entendido, ¿no? Creo que al final la clave en general en la vida está en el punto medio. O sea, ni un extremo ni otro. Es verdad que en ciertos puntos o en ciertas épocas de tu vida puedes hacerlo, digamos, más extremista, pero a largo plazo no es sostenible. Antes o Ahí está. después o te saturas o te quemas o saturas a alguien o quemas a alguien, ¿no? Entonces, bueno, creo que el punto medio, el equilibrio es la clave y bueno, es un poco cómo va. Hacerlo sostenible. Me gusta mucho esa palabra y la intento utilizar bastante. Y Xavi, pues para mí esta conversación que hemos tenido no hace más que reforzar la sostenibilidad de este proyecto y de este programa por momentos por ratos como este. Agradecerte tu tiempo. Me decías que te daba cosa robarle tiempo a las personas, pues yo espero que para ti también haya sido un tiempo satisfactorio y agradable. Sí, sí. Y no sé qué te deparará el baloncesto. Este año, obviamente, a nivel de resultados, pues ha sido idóneo, por lo menos de puertas para afuera. Y solo espero que los siguientes años, ya sea en lo personal, en lo profesional o en ambos, que te deparen lo mismo. Y simplemente decirte que estaré ahí para apoyarte en cualquier proyecto que retomes o que empieces, porque para mí es un lujo pues, que también el camino nos ponga estos contextos y estos escenarios para hablar de todo lo que no es baloncesto,
aunque siempre con el baloncesto como medio, ¿no? Así Ujú. que te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio 78 de Psych and Roll y agradecerte de nuevo tu ratito en esta mañana de viernes. Pues te daría las gracias también, porque es verdad lo que dices de robar tiempo, pero es más una cosa de mi cabeza, ¿no? Porque luego realmente la gente se pone a hablar contigo y mira, pues yo al final pues he llegado a compartir cosas que quizá pues en un contexto un poco más general, ¿no? Más fuera de lo que es mi círculo cercano no había comentado y bueno, pues eso también mola, ¿no? Porque siempre que pueda ayudar a alguien en este aspecto, pues siempre es positivo y siempre es de agradecer. Y esto, bueno, ha sido gracias a tu medio en este caso, que es el podcast. Y ya te digo que admiro por tu parte la capacidad que estás teniendo de mantenerte ahí, de que a pesar de que hayas podido hacer algún parón o lo que sea, pues has mantenido siempre el nivel, has mantenido el compromiso y creo que eso la gente lo valora poco. Yo que sé lo que hay, que el trabajo que hay que hacer y todo lo que conlleva montar un podcast, pues lo valoro desde otro punto de vista, ¿no? Incluso creo que era mm, Sergio Beguería, ¿no? Creo que decía que si ya has hecho 9 episodios como podcast, ya estás dentro del 1% de podcast que se abren en el mundo, ¿no? Y, hostia, pues creo que estás dentro de un porcentaje bastante bajo en el mundo porque ya llevas 78, si no me equivoco, y hostia, eso está de puta madre, así que te felicito porque además consigues sacar el lado más personal de cada uno. No hemos hablado nada de baloncesto, más que como medio, otra vez, ¿no? Así que nada, muy, muy contento, muy agradecido y te deseo todo lo mejor y que esto siga creciendo porque estos proyectos son los que realmente merecen la pena. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.